El tema que hoy vamos a desarrollar es uno de los temas más fascinantes de la filosofía contemporánea y lo fascinante no lo hace ser menos complejo. Realmente tiene algunas consideraciones que requieren el tener en cuenta algunos conocimientos previos. Tratando de ser sintético, el tema de mirar a la persona y su vocación comunional, es decir, que la persona no solamente es sujeto, sino comunión, es un asunto que requiere ir paso por paso explorando algunas estructuras importantes de la persona para llegar al momento de la sorpresa bella de cómo la persona no se puede entender más que en la relación. Vamos a tratar de ir construyendo nuestra exposición brevísima de una manera histórica. Lo primero es darnos cuenta que desde la antigüedad el ser humano se dio cuenta que no existimos solos, sino que coexistimos. Este término no se utilizaba, sin embargo, desde los antiguos griegos vemos reflexiones importantes que tratan de dar cuenta por qué los seres humanos vivimos en familia, en comunidad, por qué nos vinculamos con amigos. Y este momento de la antigüedad tiene un lugar muy afortunado, particularmente en las reflexiones de Aristóteles. Aristóteles en la política y en otras obras lo que nos muestra es que el ser humano es menesteroso. El ser humano anhela grandes cosas, pero se descubre necesitado. Y gracias a esa necesidad constitutiva que él vive en su interior, es que se da cuenta que requiere de los demás para poder ser feliz. Como todos sabemos, la filosofía de Aristóteles está muy marcada por la centralidad que le da a la eudaimonía, es decir, a la felicidad, a la vida lograda, a la plenitud personal. Y él dice que para poder lograr esa plenitud es necesario que el ser humano busque los bienes que lo completan, que lo perfeccionan, que lo mejoran, es decir, que cubren sus necesidades fundamentales. Y precisamente dentro de los múltiples bienes que Aristóteles descubre y que ayuda justamente a una persona a ser feliz, se encuentra el otro. Se encuentra además no el otro cualquiera, sino el otro al que vale la pena querer por sí mismo. Y por eso es que Aristóteles nos regalará algunas germinales, pero muy importantes reflexiones sobre la amistad. Él llegará a decir que la amistad es lo más necesario en la vida. Y esa frase que aislada suena muy bonita, hay que interpretarla a la luz de todo su planteamiento, y es que el hombre está necesitado de un conjunto de bienes que lo lleven a su perfección, y unos de esos bienes muy fundamentales son los amigos. Pasado el tiempo, ya en la época moderna, autores como Rousseau, como Hobbes y otros empezaron a darse cuenta de que el ser humano es un ser individual, egoísta, que busca su propio interés y que si busca a los demás, eso de buscar a los demás lo hace a través de acuerdos. Y así es como surgen con distintos autores teorías que tratan de explicar la sociabilidad humana no como fruto de la menesterosidad constitutiva de la persona, sino como un pacto o acuerdo entre individuos. El individuo ya moderno no es el hombre social de Aristóteles. El individuo moderno es el de un ser que se concibe a sí mismo aislado, solitario, autónomo, libre, y que al momento de enfrentar el desafío de la presencia de otros como él, hace un pacto, hace un acuerdo, busca consenso y lograr trabar las condiciones de justicia para que en la convivencia no nos matemos, sino que al contrario hasta colaboremos. Esta tradición contractualista es una segunda gran teoría que en la historia de las ideas ha competido con la de Aristóteles. Hay muchas otras teorías, por supuesto, pero digámoslo así que en el debate del pensamiento antropológico en el siglo XX y principios del XXI, estas dos tradiciones han sido dos de las más decisivas. Quienes ven en el ser humano algo que se encuentra en su naturaleza y que lo llama a buscar a los demás, digámoslo así, las teorías que hablan de la sociabilidad natural de la persona, y las teorías que miran más bien al ser humano que se asocia
no como fruto de su naturaleza, sino de un acuerdo o pacto logrado entre individuos más o menos autosuficientes, pero que tienen que aprender a convivir. Si miramos estos dos grupos de teorías, podemos reconocer que las dos tienen algo de verdadero. Por una parte es cierto que somos menesterosos. Un filósofo contemporáneo de corte aristotélico como Alasdair MacIntyre dirá: somos animales racionales dependientes. Es decir, no somos otra cosa más que un ser que necesita de los demás, por supuesto, para ser pleno. Eso es más que una tesis filosófica, es un hecho empírico fácilmente de verificar en nuestra experiencia si le prestamos atención. Y al mismo tiempo, yo creo que nadie se espanta al darse cuenta de que muchas veces la estabilidad de la convivencia social requiere de acuerdos y pactos. Es decir, que siempre hay contratos que hay que establecer, momentáneos, informales o hasta muy formales, ¿no? Con testigos cualificados y demás, para darle estabilidad a la vida. No es el momento aquí de hacer una observación mayor sobre estos dos grupos de teoría, sino simplemente recordar o reconocer que ambas tienen algo de verdad. Sin embargo, a principios del siglo XX, comenzaron a aparecer algunos autores que, conociendo las posiciones de Aristóteles, conociendo las teorías contractualistas, sin embargo nos dicen algo complementario y que en cierto sentido es más amplio y más bello. Son autores que de alguna manera recuperan el pensamiento de Platón, de Agustín de Hipona, de Buenaventura, que recuperan también el pensamiento de Pascal, de Vico, de Rosmini, y que ya entrado el siglo XX hablan en un lenguaje más bien existencial, pero poderosamente filosófico, y nos dicen: es cierto que el hombre está necesitado, pero cuando el hombre busca al hombre, cuando el hombre busca amigos, cuando es necesario convivir, no lo hace solo por necesidad, sino lo hace porque hay algo bueno, muy bueno dentro de sí, que tiende a difundirse. El bien es difusivo de sí. Es decir, hay una perfección en la persona que se irradia. Y por supuesto, la persona está llena de necesidades, pero la necesidad no es el único motivo por el cual yo me dinamizo, me pongo en movimiento y busco al otro, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, como una compañía a partir de la cual puedo construir la vida. Sino que es más bien por una plenitud ontológica fundante que el ser humano se pone en movimiento, adquiere conciencia de sus necesidades, pero este movimiento es más profundo que el que brota de una necesidad. Filósofos como Martin Buber, al escribir su pequeño librito Yo y tú, como Emmanuel Levinas, como Karol Wojtyła, como Emmanuel Mounier, han explorado con distintos lenguajes justamente este hecho. El ser humano tiene una perfección sustantiva, sustancial dentro de sí, que es de tan alto grado que tiende a comunicarse a través del movimiento de la libertad que busca arriesgarse a confiar en el otro. Cuando uno empieza a hablar así, fácilmente uno puede trivializar o al menos cuestionar este tipo de mirada, porque todos tenemos la experiencia de la decepción. Todos tenemos la experiencia de la traición, de la fragilidad, de la inestabilidad de algunas relaciones humanas, etc. Y sin embargo, Karol Wojtyła en particular nos dirá que la experiencia de la traición, de la dificultad, de la problemática en la convivencia humana, no mina, al contrario, exhibe todavía de manera más potente que el ser humano, gracias a su perfección ontológica interior y fundante, lo que él llamará dignidad, es decir, gracias a su belleza interior, a su bondad ontológica interior, es que el ser humano busca hermanarse y reconocerse parte de una gran fraternidad que rebasa cualquier pacto social o cualquier necesidad o menesterosidad natural. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente las observaciones de Mounier, de Wojtyła, de Levinas, nos irán permitiendo descubrir que el ser humano tiene una estructura, sí de necesidad, sí de requerir el bien del otro, pero también de donatividad, de entrega, de búsqueda. Voy a poner un ejemplo que usaba Wojtyła muy frecuentemente en sus clases en la Universidad Católica de Lublin. Él se daba cuenta que el ser humano ciertamente busca ser feliz porque requiere de los bienes para su propia plenitud y de esta manera
Claro que muchos de sus dinamismos se ponen en marcha por estas búsquedas, pero en un cierto momento, después de haber explicado tal vez a Aristóteles, Wojtyła le hacía la siguiente pregunta a sus alumnos. ¿Pero qué es lo que más teme el ser humano? Lo que más teme el ser humano, decía tal vez alguno de ellos, más o menos perspicaz, es la oscuridad. Otro decía tal vez la enfermedad. Otro no tener éxito en la vida. Alguien a lo mejor de sus alumnos que ya tenía formación aristotélica podría decir algo así como brillante, diciendo no ser feliz. Y él decía, si logramos identificar el temor más fundante y profundo de la condición humana, podremos como a contraluz identificar qué es realmente lo que más anhela el ser humano y encontrar la estructura más fundamental de la persona humana. Y así, después de un diálogo con sus alumnos, siempre más pronto que tarde aparecía que detrás del miedo a quedarse sin dinero, a estar enfermo, a no ser exitoso profesionalmente, a morir de cierta manera, el temor más profundo que gravitaba en todos ellos era el temor a descubrirse en soledad. Obviamente esto uno lo tiene que verificar de manera muy sincera en su propia vida, pero es cierto que hay muchos temores, y Wojtyła se arriesgaba a lanzar la hipótesis, pero el temor más fundamental es el temor a no encontrar un gran amor con quien compartir la vida. Y justamente así es como a contraluz, como en un claroscuro, Wojtyła descubría una estructura antropológica fundamental. Si el temor más profundo es a la soledad, el anhelo constitutivo más hondo es a la compañía. Y por lo tanto, antes que por necesidad o antes que por contrato, el hombre se vincula con el hombre por el anhelo de compartirse a sí mismo como don para el otro, por encontrar un abrazo de acogida a ese don y por la ilusión, a lo mejor hasta nostálgica, de que ese abrazo pueda permanecer por largo tiempo y, si es posible, por toda la vida. Estas reflexiones yo sé que las estoy haciendo muy rápido, pero nos permiten encontrar entonces que la persona humana real, no los conceptos de los filósofos, la persona humana real, la que somos tú y yo, tenemos una dimensión individual, es decir, tenemos un aspecto de nuestra vida inefable, incomunicable, que nadie más conoce y que es nuestra dimensión individualísima y, digámoslo así, máximamente solitaria. Pero en simultáneo, la realidad que soy yo como persona no se explica solo desde esta individualidad. Lo voy a decir de otra manera, todas las teorías individualistas no logran atrapar realmente muchos de los gestos y de las experiencias más profundas de la vida, como son el perdón, el don, la compasión, la ternura, el acompañamiento que yo le puedo proveer a otro o que de repente yo descubro en gestos a lo mejor no muy duraderos, pero al menos momentáneos y que le dan esperanza a la vida. Asimismo, una explicación puramente aristotélica, digámoslo así, pues sí, la verifico en algún grado, pero la descubro insuficiente porque, si bien es cierto que quiero ser feliz, lo que más anhelo en la vida es encontrar un gran amor por el cual valga la pena hasta sacrificar eventualmente algunos aspectos de mi propia felicidad con tal de que el otro exista y viva. Gabriel Marcel decía a este respecto, amar, lo que se dice amar de verdad, es decirle al otro, tú no morirás, tú podrás vivir siempre. Es decir, en lo profundo de la estructura de la persona existe un gran anhelo de amor, de comunión, que muestra una estructura que se refleja luego ya en dinamismos cognitivos y afectivos particulares. Miremos, por ejemplo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde es cierto que hay un momento solitario e individual en donde cada quien se tiene que hacer cargo de su propio estudio, de su propio aprendizaje. Pero la verdad es que la inteligencia se dispara gracias a la presencia de otro que de repente me propone, me provoca, me objeta, me pregunta, me cuestiona. Es decir, cuando analizamos los procesos cognitivos humanos nos damos cuenta de qué gran importancia tiene el otro para que mi inteligencia realmente encuentre su objeto en la verdad. Pero en donde esto es más brillante y luminoso es cuando analizamos no solo los procesos cognitivos, sino los procesos afectivos. Y es cuando nos damos cuenta que, aunque alguien pueda de repente postular hipotéticamente que puede casarse consigo mismo,
realmente la estructura del corazón humano busca o anhela de maneras muy fuertes el encontrar un otro yo con el cual construir un nosotros y que ese nosotros perdure y prevalezca en el tiempo. De este modo podemos entonces empezar a detectar que el afirmar que la persona es sujeto y comunión no es un mero eslogan. El ser humano tiene una dimensión individual y subjetiva y al mismo tiempo tiene una dimensión comunicativa fundante. Y ese es el misterio de la persona. Más aún, si analizamos a la persona en su última raíz, en su último fundamento, nos vamos a dar cuenta que de estos dos polos, ser sujeto y ser comunión, hay uno que funda al otro. ¿Por qué? Porque cuando miro la estructura de mi yo y lo exploro hasta el fondo y me doy cuenta que soy, pero soy finito, limitado, contingente, frágil, que soy inteligente, libre y anhelo cosas eternas, pero lo hago todo eso desde mi propia limitación y fragilidad, puedo darme cuenta, al mirar con atención a ese yo, que decir yo es siempre decir soy hecho. Es decir, existo por fuerza y voluntad de otro. En otras palabras, reconocerme como yo me permite descubrir a un ser que no se ha dado a sí mismo el ser y que por lo tanto tiene en su raíz más profunda una relación fundante que lo constituye, con un ser con S mayúscula que lo sostiene, con un tú con T mayúscula que es anterior al propio yo minúsculo que me descubro limitado en cada instante de mi vida. Al hacer este ejercicio, que ahorita, esta maniobra, este argumento intelectual que ahorita he mencionado de manera muy apremiante, muy rápida, uno descubre algo maravilloso. Y es que no solamente estoy relacionado con mi prójimo, sino que hay una relación constitutiva que me sostiene no solo en el origen de mi vida, en la fecundación, sino que me sostiene en cada instante. Hay un tú que pronuncia mi nombre en cada instante y que me invita, dotándome de una estructura particular antropológica, a vincularme con otros tú para poder entonces crear una vida humana plena, es decir, un nosotros con el cual caminar y hacer historia. Muchísimas gracias.